presentar al doctor Isaac de Paz González, catedrático universitario, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que me dé sus opiniones de algunas de las cosas que están ocurriendo y que nos ocupan en esta semana. Querido Isaac, querido doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Vicente, querida audiencia de Sin Censura? Muy bien, muy bien, muy buen día, muy buen viernes 14 de agosto para todas y todos aquí. Listos, Vicente, para platicar de los temas constitucionales. Antes de ir a la Suprema, porque pareciera que la Suprema va como cangrejo, bueno, eso es lo que denuncia Lenia Batres, de que regresan a los temas de privilegios y pidiendo un aumento en el presupuesto. Ya te pediré tu opinión. ¿Qué piensas de esto del retiro de visa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se confirma ayer con una carta que publica el propio Andrés Manuel López Beltrán? Dame tu opinión, doctor. Mira, Vicente, es parte de la guerra ya abiertamente en todos los frentes que está emprendiendo Marco Rubio, particularmente en contra de las figuras de izquierda, en contra de cualquier perfil medianamente alto o alto perfil político o jurídico, por supuestamente contrariar los intereses de Estados Unidos, ya sea que estos actos que se les atribuyen a las personas sean reales, sean legales o incluso sean ficticios. Así está la política exterior de Estados Unidos para retirar las visas. Por eso siempre hay que ser bastante cuidadosos cuando se les retiran las visas a algunos perfiles que no tienen absolutamente nada que ver, como Andrés Manuel López Beltrán, en algún acto ilícito que se le haya medianamente comprobado o indiciariamente que hubiera algún dato que tuvieran, pues claro que no es así. Es parte de la política de Estado en este momento en Estados Unidos para atacar, para debilitar, para moralmente, digamos, tratar de ganar bonos con la ultraderecha estadounidense y descalificar a gobiernos o a liderazgos políticos de centro izquierda o de izquierda, ¿no? Que ellos tachan a todos como comunistas, como socialistas, sin saber bien a bien realmente. Ellos desconocen realmente de qué se tratan estas tendencias políticas. Así que eso es, Vicente, es un ataque directo, frontal. Mm, no sé si la audiencia y tú, Vicente, recuerden también que han sancionado a un juez de la Corte Penal Internacional, han sancionado a la relatora de derechos humanos para Gaza, para Palestina, a Francesca Albanese. Entonces, es parte de este retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, forma parte de todo ese entramado de búsqueda de altos perfiles políticos para aminorarlos, para decirles no tienes derecho a entrar a Estados Unidos. Y bueno, es parte de la política antiélites, digamos, de liderazgos de izquierda o de liderazgos políticos o internacionales que se opongan supuestamente a los intereses de esta presidencia de Estados Unidos, presidente, porque sí Oye, tenemos que separar que es Donald Trump y otra cosa es el pueblo de Estados Unidos. y es encabronante, ¿no? Porque vemos a un Alito Moreno que da tiro por viaje va a Estados Unidos, y Alito Moreno está investigado por desfalcos cuando fue gobernador en Campeche. Tenemos a Cabeza de Vaca escondido en Estados Unidos, prófugo de la justicia con procesos, ya una orden de aprehensión incluso. Y dices, ¿a qué estamos jugando, no? Sí, Vicente, es parte de ese juego, de esa política que tiene Estados Unidos en este momento en que ellos definen quiénes son o no amigos y quiénes son o no delincuentes. Lo vimos con Juan Orlando Hernández, o sea, 3 días antes de las elecciones en Honduras. Lo dejan libre, condenado por el sistema legal estadounidense por narcotráfico, y Donald Trump lo perdona y lo manda pues de regreso a su país, casi con todo pagado, como un héroe. Entonces, esa es la política en este momento de Estados Unidos. No debe sorprender que arropen a Alito, que pues le den
viada, digamos, cada que intenta meter un escrito, porque es abiertamente un traidor a la patria, es abiertamente un vulgar entreguista, flagrantemente ha cometido ese delito, muchos y muchas juristas opinan lo mismo que yo, o sea, el ir a meter ese escrito y pedir que intervengan para que sancionen, le retiren la visa incluso a consejeras y consejeros del INE por haberle sometido a un procedimiento para no que no siga, digamos, calumniando a Morena y al gobierno federal, pues creo que es se cumple la hipótesis de pedir la intervención de un gobierno extranjero en contra de las instituciones mexicanas y en contra del gobierno mexicano, ¿no? Básicamente, y es un delito que existe en todos los países, Vicente. Existe Así en es. Estados Unidos también, o sea, entonces, pues no debe sorprender de esta radicalidad política que en este momento está gobernando Estados Unidos. Pueden hacer eso y cosas peores. Así que, pues debemos estar, digamos, preparados, cautelosos también y serenos en cuanto a esto, porque se pueden quitarle la visa ya prácticamente a cualquiera, ¿no? De que publique algo en contra de Estados Unidos, incluso en X, o sea, el ex embajador anda ahí buscando en X a ver quién está tuiteando en contra de los intereses de Estados Unidos y le pueden quitar la visa solo porque al señor aquel se le ocurre. Entonces, así está en este momento la política, así que no debe sorprender. Yo creo que hasta, como diría su papá, es un timbre de orgullo que el imperio le retire la visa manera totalmente ilegal, totalmente injustificada. Creo que va a ser recordado este régimen de Donald Trump por tener cero apego al Estado constitucional de derecho que todavía, digamos, existe en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en papel. Oye, doctor, en su momento, en el proceso rumbo a la elección, en la renovación del Poder Judicial, la elección de ministros y ministras, fuiste evaluado como el candidato de izquierda, más de izquierda. Si recuerdo bien, corrígeme si estoy equivocado. Y creo que tú me puedes ayudar a analizar esto que denuncia Lenia Batres Guadarrama, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posicionándose en contra del aumento del, creo, 17% al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la posibilidad de que se vuelva a contratar seguro de gastos médicos privado para 200 o 300 trabajadores de media tabla para arriba, contrario a lo que se había pedido, ¿no? Austeridad, se había pedido recorte de privilegios. ¿Cómo ves este nuevo escándalo? Porque dice la ministra Lenia Batres, se incomodaron mis compañeros, compañeras, o algunos de mis compañeros y algunas de mis compañeras. Y bueno, hasta un comunicado hubo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este tema. ¿Cómo ves tal vez este encontronazo, el más duro hasta el momento con esta nueva Suprema Corte, doctor? Mira, Vicente, en primer lugar, yo entiendo que en una alta corte tan importante como la Corte Mexicana, en este momento crucial de las instituciones en que todas deben estar apegadas a los principios sociales de la Constitución, a los principios republicanos, incluso de austeridad, que son reglas constitucionales, no son reglas políticas de Morena, ojo, está previsto eso en el artículo 135, 134 de la Constitución, entre otros. Yo creo que es preocupante que más allá de los disensos, de las opiniones jurídicas en contrario que pueden suscitarse en una Suprema Corte en ciertos casos, ya es preocupante porque ella así lo dijo, que no es la primera vez que se está enfrentando a esta animadversión, en primer lugar, ¿no? Eso en un tribunal tan nuevo. O sea, en un tribunal tan nuevo, eso creo que no era la idea. Yo creo que no hablaron bien con ellos y con ellas, no les explicaron bien cómo estaba la jugada y también no nos escogieron bien, sinceramente, ¿no? O sea, no vieron quién realmente tenía ese bagaje serio de profunda técnica constitucional, pero a su vez de profunda pertenencia a una visión de la constitución social, ¿no? Del Estado constitucional tendiente a la izquierda, ¿no? Porque además así está la constitución, no es algo que estemos inventando
como un carácter ideológico. Se está viendo entonces, a un menos de un año que estamos estrenando Suprema Corte, ya un quebranto de la armonía, porque además es un poco burdo a veces en el Pleno este tipo de discusiones. Yo hubiera sido más de la idea de eso, platicarlo muy bien antes. Y luego, lo que menciona la ministra es sumamente grave, o sea, querer regresar a esos privilegios para que no son derechos de los trabajadores, Vicente? Ojo, no son derechos de los trabajadores de aquí, de los poderes judiciales locales, del actuario, de la actuaria, que necesita otro vale más de gasolina porque la mandaron a notificar a las 7 de la tarde, fuera ya de su horario laboral, hasta el penal, que aquí en Tijuana, por ejemplo, el penal que tiene a personas procesadas por delitos federales, está hasta El Hongo, como a 1 hora y media de aquí. O sea, no es presupuesto adicional para ese tipo de cosas, o para una copiadora adicional en los juzgados, o para que contraten a personas, a más personas en un juzgado que tiene mucho trabajo. No, es para el seguro de gastos médicos mayores de las señoras y los señores ministros y de otros directivos y funcionarios de alto nivel en la Suprema Corte, que ganan, según los tabuladores, más, por lo menos están ganando 80,000 pesos y de ahí para arriba. Yo creo que alguien que gana incluso, no sé, 50,000 pesos al mes ya puede holgadamente pagar una consulta en el hospital caro que se imaginen de la ciudad, ¿no? Que quieran. Yo creo que puede pagar una consulta y un tratamiento. Y por qué no, una cirugía, si así lo quiere, porque es su derecho, ¿no? Hacer con su dinero lo que le plazca. Y si no, pues está el servicio público. Y yo creo que, Vicente, aquí estamos pasando de vista que el hecho de que los grandes funcionarios de altísimo nivel asistan y acudan a los espacios públicos que brindan servicios públicos para la mayoría de la población es lo ideal. ¿Por qué? Porque así se dan cuenta cómo están funcionando esos servicios públicos y así se refleja la igualdad en una sociedad. Cuando tú ves que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los ricos o incluso actores políticos viajan en el tren, en el metro, pues te das cuenta que son sociedades más igualitarias. Aquí no, o sea, esta corte quiere volver a los privilegios de la anterior corte, ¿no? Y ese 17% que además la ministra Lenia lo explica bien, lo fundamenta, ya hizo público todo el documento, pues nada tiene que ver con la función jurisdiccional, Vicente. Que además, por cierto, hay un rezago en la Suprema Corte. Sí están resolviendo asuntos importantes y qué bueno, y los están resolviendo como se esperaba, o sea, a favor del pueblo, pero están rezagados en otro tipo de asuntos, en los que no son, digamos, de impacto mediático, de impacto social, en los que son asuntos individuales, porque la Corte también resuelve muchos amparos indirectos en revisión que son de interpretación directa de la Constitución, pero que no necesariamente van a tener un impacto mediático, ¿no? O económico fuerte. Entonces, pues tampoco es para que, por ejemplo, hoy viernes, Vicente, uno de los privilegios que guardan es que hoy viernes no trabajan. Los señores y señoras ministros no sesionan, andan por ahí dando conferencias, organizando foros académicos. O sea, los viernes se creen académicos. Ya no son académicos, o sea, son funcionarios jurisdiccionales y tendré que estar o ahorita ya sesionando, sacando la chamba, pues. Y también sesionar en las tardes. Eso es algo que, pues, hay que hacer, Vicente. Pero no, nomás sesionan en la mañana, ya dan las 3, ay, que ya les dio hambre, que ya se van a comer. Pues que no, querían servir a la patria y que la justicia y que eran muy de la visión cercana al pueblo. ¿De a qué hora trabaja el pueblo, Vicente? ¿A qué hora se levanta una persona obrera, una persona que trabaja en una fábrica? O es Tres y más, media, 4 de la mañana. los profesores, ¿no? O sea, que somos privilegiados, pues, mínimo a las 9, 10 ya estamos chambeando y le paramos a las 7, 7:30 de la tarde, Vicente. Incluso los profesores de educación básica se llevan la chamba a su casa para revisar la planeación, las tareitas del alumnado, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo en todos lados, en la fiscalía, en los juzgados civiles. ¿Por qué la Suprema Corte no va a trabajar eh, de por lo menos de lunes a viernes el horario que corresponda y un poco más? Porque se supone que ese fue el esfuerzo. Además, no ganan 3 pesos, Vicente.
ganan pues lo que marca la Constitución, ¿no? Un poquito, según ellos, menos que la presidenta. Y todavía quieren privilegios de la vieja corte, o sea, mal en ese aspecto, ¿eh? La Suprema Corte burocratizada nuevamente, esas inercias que quieren volver del pasado, como tú bien lo decías, con un paso adelante y dos atrás. Yo creo que no, ya no estamos en ese momento histórico, ¿no? El presupuesto público primordialmente tendría que dedicarse a la función jurisdiccional, a ver qué les falta a los juzgados federales. La Suprema Corte no le hace falta mucho, Vicente. ¿Qué O sea, tendría de malo? ¿Qué tendría de malo que hagan fila en el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? O sea, nada, como hace fila nada. cualquier trabajador del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, el que no quiere hacer fila, yo tuve un problema, por ejemplo, por primera vez lo digo públicamente, hace como 3 años, fui al ISSSTE, mi operación que iba a tardar como unos 3 meses, realmente no urgía, pero bueno, yo también por comodidad decidí en un particular y pues ya la pagué, pues no me quejé de que, ay, en el ISSSTE se tardan mucho, pues así se tardan, habemos muchos enfermos, hay mucha gente que luego pues tiene esa necesidad de acudir, mm, Pero pues eso sí, lo pagas tú. Lo sí, que no se claro. puede permitir es regresar a que el pueblo le pague a los ministros, a las ministras, a los funcionarios de medio pelo para arriba un seguro médico de gastos mayores, pues. Ajá, y no se lo voy a exigir a mi patrona, la universidad, ni mucho menos voy a decir que forma parte de un derecho como trabajador. Mi derecho ya está ahí, ¿no? Ya me lo reconocen en el IMSS, en este caso, a ellos en el ISSSTE, pues ya está su derecho a la salud, está plenamente protegido. Y estaría bien que fueran y se atendieran para que vieran lo que es hacer fila, ir a sacar cita en la mañana, luego ir a tu consulta en la tarde, pues para que también cuando tengan un asunto tengan esa sensibilidad y hablen también a su vez y presionen a su vez públicamente para que mejoren los servicios, que a todos nos interesa, ¿no? Que sean más eficientes, que se entreguen las medicinas a tiempo, pero como no lo viven y viven en un mundo paralelo de privilegios, de choferes, de achichincles, de que yo creo que llegan a la oficina, ya les tienen ahí el cafecito listo con la galletita cara comprada en un almacén y pues no, Vicente, ya se acabaron esas épocas. Yo creo que deben entenderlo las señoras y señores ministros y también les hago un llamado a que pues recuperen el nivel de debate jurisdiccional que se merece el pueblo, ¿no? Que esa fue la promesa de la nueva Corte, esa fue la promesa de la reforma judicial, el eficientar en hacer más sencillos los procesos constitucionales, incluso más entendibles. A veces prácticamente ni ellos entienden, Vicente. Y luego ahí viene la oposición, ¿no? A comparar con la anterior corte y dice, miren, por lo menos la anterior corte eran más organizados y más articulados. Y a veces uno dice, híjole, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó con esta nueva corte? Y tiene un año, Vicente, tiene un año. O sea, y por lo menos, pues va a durar Hay 12. que, hay que hacerles una evaluación con tu ayuda, en algún momento una evaluación de cómo van, porque si no si no hay crítica, no Sí, se avanza, ¿no? sí, yo creo que todo esto, mira, algo sí que vamos a, por supuesto que vamos a aplaudir, que tenemos que reconocer y que está pasando en este momento, en este foro, es que están sometidos a escrutinio público. Y eso que está haciendo la ministra Lenia no se podía hacer antes. No, iba a ser un escándalo si algún ministro de la vieja corte iba a un medio de comunicación y decía, está pasando esto. Yo creo que esa apertura es parte de la madurez del país, no de la 4T, no de la corte, sino del país, que queremos y exigimos rendición de cuentas y transparencia. Y qué bueno que se esté debatiendo en este momento y que estemos, en este caso, tu servidor, ustedes en la audiencia, cuestionando y divulgando lo que está pasando en la Corte, porque antes ni se sabía qué pasaba, Vicente, ni sabíamos los nombres de la integración de la Corte. Entonces, esto sí es saludable. Yo creo que también es una Corte que está en una curva todavía de aprendizaje en cuanto a las sinergias del diálogo. Yo creo que puede mejorar mucho el diálogo. No tienen que estarse ahí señalando. Y es un poco preocupante que la ministra diga que no es la primera vez y que ya es una animadversión insana. O sea, por algo lo dice, ¿no? Pero yo creo que no tendría que llegar a ese nivel, ¿no? Que no tendría que haber animadversión. Puede haber muchos choques de visión jurisdiccional y yo podría estar en contra directamente de una interpretación constitucional, pero de ahí a faltarse al respeto, a estar aludiendo que posiblemente son represalias por una decisión, por una cuestión administrativa como presupuestal, pues sí sería delicado. Espero que no, espero que los ministros salgan hoy y digan,
No, no, no se trata de eso. Fue un error esto del presupuesto. Por supuesto que nos vamos a ajustar a la austeridad republicana que mandata la Constitución y no queremos ningún privilegio y pues vamos a asistir al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado como cualquier otro ciudadano, porque pues no se supone que somos iguales en la Constitución y tenemos esa igualdad de acudir a los servicios médicos, quienes tenemos además el privilegio, ¿no?, de tener el servicio médico, porque muchos trabajadores también, Vicente, no lo tienen. O sea, muchos trabajadores tienen que pagar una consulta en cualquier médico porque no tienen el servicio, son trabajadores sin ese tipo de derechos, Vicente. Entonces, yo creo que sí hay que comportarse a la altura del momento histórico de México y sobre todo porque hacer lo contrario nos remite a viejos esquemas y le dan la razón a la oposición, le dan la razón a la derecha y le dan motivos para decir, miren, salieron igual que los anteriores, o sea, de nada sirvió la reforma judicial. Eso es lo que también deben de tener en mente. Ellos son la cúspide de la reforma judicial y cada que se equivocan es un cuestionamiento, es una crítica, es un rechazo a la reforma judicial por parte de Bueno, la pues oposición. Entonces, ese es la visión de fondo que creo que pueden cambiar. Tienen un año, bueno, para un año, yo creo que pueden todavía mejorar bastante. Y luego ya, sí, no me lo has preguntado, Vicente, pero también me parece muy adelantado que falte un año para nombrar nueva presidencia, nuevo titular de la presidencia de la Corte y ya anden con que sí, con que no, que si es Lenia, que si no, que si le toca otra vez a Hugo, que si le toca a otra ministra. Pues yo creo que es muy temprano para andar ahí anunciando quién puede o no puede ser, ¿no? También obviamente hay mano negra, ¿no? La ministra dijo que puede ser intereses, incluso de Salinas Pliego, que tiene, ese sí, un rechazo total al perfil de la ministra y que está incentivando esa discusión, ¿no? Para que no sea ella la presidenta de la Corte, que creo que yo estimo que le corresponde según lo que dice el artículo 96, y porque además con esa regla se determinó que el ministro Hugo Aguilar sería el presidente porque tuvo la mayoría de votos. Entonces, si seguimos esa regla, la que continuara tendría que ser Lenia. Entonces, Vicente, creo que falta un año para eso. Yo lo estimo prudente observar porque creo que es momento de que la Corte se ponga a trabajar y no esté pensando en cosas galimatías como si el presupuesto o si quién va a ser el siguiente presidente, porque eso es politiquería así barata. Lo importante es que se resuelvan los problemas constitucionales con una visión de justicia social y que se resuelvan todos, tanto los grandotes como los de grandes impuestos, como los chiquitos de alguna sentencia dictada en contra de una persona, no sé, de Nayarit o de Yucatán, que pudo llegar a la corte ese asunto, que les den igual importancia, porque todos los asuntos de la gente importan, Vicente. Para la gente su asunto es muy importante, es el más importante de su vida, por eso lo ha logrado al llegar a la Suprema Corte. Entonces, sí, sí me gustaría que trabajaran más, Vicente, todos los días, no ah, solo sí, de lunes a jueves. Que me lo has dicho. desmientan, ojalá que me digan, no, no es cierto, es un mentiroso el doctor de Paz. Aquí estamos sesionando hoy viernes a las 11 de la mañana. Es un falsario, es un calumniador. Ojalá que digan eso para que yo diga, ah, ok, me disculpo con todos, porque sí están trabajando y están sesionando ahorita, pero creo que no. Creo que no va a suceder. Mi querido Isaac, doctor Isaac de Paz González, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus redes, doctor? Muchas gracias, Vicente, y pues muchas gracias por el espacio y un saludote a la audiencia sin censura y que siempre denle like y sigan compartiendo los videos y los clips y también compártanlos con su gente porque está un momento difícil, ya ven que ahora ya todo el mundo se queja de la censura y pues aquí por eso se llama así el programa sin censura y así se seguirá llamando y así que felicito muchísimo a la audiencia por mantener viva la llama de la libertad de expresión aquí en Sin Censura, Vicente. Bueno, me pueden seguir en @Isaac de Paz en X, en Isaac de Paz González en YouTube y Facebook y también en @Isaac de Paz con Z en Instagram y TikTok. Muchas gracias, Vicente. Excelente viernes para toda la audiencia. Un abrazo y pues estamos en contacto la siguiente semana, Vicente. Claro que sí. Un abrazo desde Chicago hasta Tijuana, mi querido doctor. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura y sé que está corriendo.